a ver por ahí a la licenciada para poderla saludar. Vamos a dar inicio, compañeros. Tengan todos una muy buena noche. Bienvenidos una vez más al curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Espero que hayan tenido un buen viernes, un buen examen. Y pues gracias al apoyo de los auxiliares y en especial al apoyo del licenciado Daniel Salazar, que estuvo con ustedes el día viernes apoyándolos en tan importante actividad. Voy a indicarles que al finalizar de la clase, la misma temática del día de la semana pasada, tomen sus resúmenes, sus anotaciones. Al finalizar el día de hoy, a medianoche, me envían la fotografía al Classroom, por favor, y Mariana les va a estar habilitando la tarea. Por favor, en la clase pasada o la conferencia pasada hubo quienes se quisieron conectar hasta las 6:45, 6:50, 6:30, eso pues ya no tiene objeto. Así es de que hoy, lo más tarde que los voy a admitir, van a ser a las 6:15. Y para no quitarle mucho tiempo a la licenciada, pues quiero indicarles que tenemos el agrado y el honor de contar con la licenciada Sonia Carol Martínez Obregón. Pues aparte de ser una excelente profesional, tengo el honor de decir que es una gran amiga de años, excelente abogada y pues posteriormente excelente jueza. Actualmente juez del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio, Delitos contra la Mujer y Delitos Sexuales del Departamento de Totonicapán. Cuenta con cierre de pensum de la maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Abogada y notaria egresada de la Universidad Rafael Andívar. Tiene diversos diplomados de género, derecho de familia, derecho penal, deontología jurídica, corrupción y delincuencia organizada, libertad de pensamiento. Asimismo, ha sido juez en el juzgado 12º de primera instancia penal especializado en medio ambiente y delitos contra el patrimonio cultural. También en el juzgado, en el tribunal segundo de sentencia penal de Guatemala. Ha sido juez de paz en el municipio de San Carlos Ica, El Acintal, Champerico. Juez tutora de la Escuela de Estudios Judiciales. Expositora participante panelista, de más de 100 capacitaciones, entre ellos convenciones, foros, mesas de trabajo, varias conferencias, programas de conferencias, y así podría yo continuar describiendo su extensa hoja de vida, pero no tendríamos el suficiente tiempo para hacerle los honores que merece. Así es de que, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la honorable jueza. Bienvenida, licenciada Carol. Tú nos indicas qué presentamos antes, si las diapositivas o el video. Estamos a tu entera disposición y es un honor. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Lo que quisiera pedirle a los compañeros es que enciendan sus cámaras para no tener que ver solamente fotos, sino ver realmente personas para poder interactuar y poder ver aquí si ya se me están durmiendo o si están poniendo atención o ver la situación de docente, ¿verdad? Les agradezco a los compañeros que han encendido sus cámaras. Empezamos con lo de la presentación, por favor. Muy bien. Dairi, por favor, Dairi Azucena, la tengo en la primera página, encienda su cámara. Yo voy a ir revisando esta situación. Astrid es nuestra auxiliar, la que nos va a estar acompañando el día de hoy. Mario Luis Orozco, también le molesto con su cámara, por favor. Licenciada, lamento la inconveniencia, pero le voy a quedar un poquito mal con la cámara, ya que ahorita estoy desde la tablet y la tablet pues no le funciona la cámara, fíjese. Bueno, no hay problema. Vamos a empezar. Gracias. Veamos
Hoy voy a hablar de un tema importante que es los derechos humanos con perspectiva de género. Al momento de hablar de perspectiva de género, muchas personas piensan en desigualdad entre los derechos de hombres y mujeres. Sin embargo, pues es importante conocer que tanto en los derechos generales, así universales, se han dado ciertas diferencias entre los sexos, ya sea femenino o masculino, la identidad de las personas, y hemos visto muchas diferencias, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito penal. Por ejemplo, todo este movimiento en pro de la mujer tiene sus días especiales que se celebran. Por ejemplo, el día en el que una maquila fue quemada y que habían adentro 40 y pico de personas, no recuerdo bien el número, pero una cantidad de mujeres que estaban ganando mucho menos dinero y también estaban encerradas porque tenían larga jornada laboral y se quemó la maquila, y es por eso que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Al momento de hablar de perspectiva de género, vemos, ¿me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Vemos que estos movimientos vienen desde años, desde el 44, desde hace muchos años, pero fue en el 1971, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que empezaron a reconocerse esas diferencias que habían por el solo hecho de ser mujer, la persona. Acá hay una frase que quisiera que Byron me la leyera. ¿Está por ahí, Byron? Sí, aquí estoy, solo estoy dando lección, Por favor. disculpe. Ok, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Por lo menos no le privarás de este derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Observa al Creador en su sabiduría. Observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía. Y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio tiránico. ¿Alguno de ustedes a la primera lectura entiende lo que dice esta frase? Veamos. Participemos, compañeros, porque aquí estamos para aprender. Ya sabemos que en la universidad... Buenas noches, licenciada. Sí, Buenas dígame, noches, licenciada. Sí. Ok, tal vez diría yo que tal vez habla sobre el machismo que ha habido no solo en Guatemala, sino que en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Que lastimosamente en nuestra Guatemala pues todavía hay mucho machismo. Eso pensaría yo. No sé si estoy bien. Sí, esta frase la dijo Olympe de Gouges, es un apellido extranjero. Esta frase se la hace una mujer a un hombre, y si podemos ver, le reclama, ¿verdad?, el motivo por el cual oprime solo por el hecho de ser mujer, porque en ese sentido, pues hay dos términos importantes para los derechos humanos que vamos a ver posteriormente, que tienen la creencia que la mujer es menos por el hecho de ser mujer. Y acá menciona la soberanía de Dios, ¿verdad? Y le pregunta de forma retórica si le puede dar un solo ejemplo de el imperio tirano de Dios. Yo considero que sin importar la religión, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de un credo, sino que estamos hablando de un Dios que todos sabemos que existe. En cualquier religión, todos
podemos darnos cuenta que Dios es amor, Dios es compasión, Dios es igualdad, Dios es todos los principios que vienen junto con los derechos humanos, y no hay ni un solo ejemplo en donde Dios tenga esta conducta de imperio tiránico sobre una persona. No es un Hitler sobre se me fue el término, los judíos, sobre los judíos, sino que es un Dios de amor. Y en este sentido, pues se dio, este es el primer párrafo de esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que si vemos 1971, ¿verdad? Es un tiempo muy, muy atrás. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en ese sentido, pues, a pesar de las luchas, a pesar de todos los derechos que se han establecido, todavía vemos principales vulneraciones que sufren las mujeres. Entre estas está la violación. Yo estoy en un órgano especializado de violación y en este sentido vemos que no solamente violan a las niñas, a las mujeres, a las parejas, a las esposas, también hay violaciones a las ancianas, también hay violaciones a las bebés. Una situación complicada realmente porque vemos que se usa la fuerza, tanto psicológica como física, para este tipo de delitos. También vemos la esterilización forzada, que en el caso de Guatemala es contrario, ¿verdad? Nosotros todavía podemos ver en nuestra comunidad muchas personas que no pueden utilizar métodos anticonceptivos, que tienen prohibido ir con el doctor, que tienen prohibido operarse, y vemos una cantidad de personas teniendo 10, 12, 14 hijos, y esto también es una vulneración a este derecho, ¿verdad? De la indemnidad sexual. También las pruebas de virginidad que se dan, de que si una persona no guarda esta virginidad ya no vale como mujer. Hemos visto también en nuestra comunidad que las niñas son vendidas como si fueran un becerro, una vaca, un cerdo, ¿verdad? Bueno, me vas a dar lo de la crianza, y en esto viene ya la creencia de que la crianza de estas niñas puede ser remunerada, y esto también es una situación complicada y que vulnera los derechos fundamentales de las personas. La mutilación genital femenina, esto se da más que todo en comunidades en África, en donde podemos ver que todavía les cortan parte de sus órganos sexuales, por ejemplo, la clítoris, para que no haya placer, para que no haya ningún tipo de infidelidad de la pareja, de la mujer en sí, ¿verdad? Porque el hombre sí puede estar con varias personas, sin embargo, la mujer no, ¿verdad? En estas culturas. El matrimonio infantil que nosotros vemos en Guatemala ya está normalizado, que a los 18 años puede uno contraer matrimonio. Antes, cuando yo estudié, todavía se podía contraer matrimonio a partir de los 16 años con el consentimiento de los progenitores. Sin embargo, pues al paso y a la evolución de los derechos podemos verificar que este matrimonio infantil trae más consecuencias negativas que positivas hacia la vida y el desarrollo integral de las niñas, ¿verdad? Y de los jóvenes también, porque vulnera el derecho del estudio, vulnera el desarrollo humano en general, ¿verdad? Entre otras vulneraciones que se dan. Siguiente diapositiva. Yo recuerdo que leí un libro en donde me indicaba la autora que una mamá había preguntado el por qué su niña tenía su cuerpecito lleno de puntitos. La niña estaba fallecida, era una jovencita, la violaron y la mataron. Y la mamá le pregunta al médico durante el proceso por qué su niña tenía estos puntitos en todo el cuerpo. Y el médico tuvo que responder que lamentablemente la niña fue atada con un cable de púas
y que eso fue lo que le ocasionó en todo el cuerpo estas lesiones. Entonces, es un ejemplo de las vulneraciones. A la mujer no solamente se le mata con una pistola o con un golpe o con una situación sin dolor, sino que se le hace sufrir, y es la diferencia que se ha determinado entre los hombres y las mujeres al momento de tener este tipo de conductas delictivas. Acá están los dos términos que les indicaba, son importantes. No voy a hablar de género porque sabemos, yo creo que al grado que ustedes van estudiando saben qué es género. Ahora voy a dar dos términos importantes, que es el estereotipo de género y la perspectiva de género. Es diferente. El estereotipo indica acá es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características o los papeles que poseen o deberían de poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Y la perspectiva de género se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solamente por la determinación biológica, sino también por las diferentes culturas asignadas a los seres. Entonces aquí podemos ver que es importante ver que los estereotipos deben ser rotos. ¿Por qué? Porque son solo concepciones, son solo creencias. Un ejemplo les podría decir, bueno, estamos educados en una sociedad en donde los niños no barren, por ejemplo, no cocinan, no lavan platos, y las niñas, al contrario, tienen que cocinar, lavar platos, servir, barrer, trapear, todos los oficios de las casas. Sin embargo, pues esta nueva masculinidad, no sé si lo dije bien, pero nos viene a ver que debemos de ver esta perspectiva de género. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos permite ver que tanto hombres como mujeres tienen la capacidad biológica y también tienen estas funciones para hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este orden pueden lavar los platos, pueden barrer, pueden trapear. Hay muchas personas que ya al momento de ver eso, pues sí lo hacen, ¿verdad? Y también, pues, esto no quiere decir que seamos iguales, porque hombres y mujeres jamás vamos a ser iguales. Por ejemplo, nosotros, las mujeres, podemos tener hijos en nuestro vientre. El progenitor, el papá, puede engendrar hijos, pero no puede en sí tener la labor de parto y todo el embarazo y todo este tipo de situación biológica, y por eso mismo merece protección en determinadas circunstancias, la mujer y el hombre, dependiendo las características biológicas como las culturales, porque también vemos que esta cultura de machismo, de feminismo, causa daños a la sociedad, y en ese orden de ideas podemos ver que estas diferencias culturales están dadas, y por eso es que hay leyes especiales para proteger y erradicar estas violencias, estas malas prácticas que se dan en las culturas, ¿verdad? Entonces se va reformando esto, y por eso es que estamos hablando de derechos humanos con perspectiva de género. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos aquí, la igualdad de género figura en lugar prominente entre los principios de derechos humanos y los valores de las Naciones Unidas. La igualdad y la no discriminación son principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945 por los dirigentes del mundo. Desde 1945 se determinó que esta igualdad de género, tal y como acabo de explicar, somos diferentes, pero tenemos roles y
dependiendo de nuestro género, que nos permiten el cumplimiento de estos derechos humanos. Acá hay un video. Si se presiona acá abajo en donde dice veamos el avance de los derechos, en la L, por favor, ahí hay un link en donde podemos visualizar, vamos a visualizar, son 3 minutos de video, pero es un resumen muy bueno de los instrumentos que han ido surgiendo. Ahora lo comparto, licenciada. Muchas gracias. Gracias, Astrid. Y el link, pues sí, no sé cómo compartirlo acá, pero la licenciada ya lo tiene para que lo veamos, ¿verdad? Y podamos ver el avance y tomar nota porque está muy resumido, muy bonito ese video. Veámoslo. No se escucha, creo yo que... ¿Me indican si pueden escuchar el audio? No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha, licenciada. Ahora ve, denme un segundo. Y si se mete en la presentación y ahí está el link para que comparta. Fíjese, Lita, que le comentaba a la licenciada Gabriela que estoy desde mi trabajo. Entonces acá el acceso no me deja. Por eso estoy compartiendo desde mi teléfono. Ajá. Ah, perdona. Sí, está en YouTube. Entonces, está en YouTube, pero sí está muy bonito el video porque está súper resumido todo lo que es la evolución de derechos de la mujer. Mira, y si pones tú el video, yo pongo el audio. ¿O no se Ok, escucha yo ya de estoy mi... compartiendo el video. Muy bien. ¿Me escuchas? ¿Sí, Ligda? ¿Sí se escucha? No. ¿Ya se escucha? No sé, estoy preguntando. No, no se escucha. No se escucha. Bueno, voy a ver cómo lo comparto. Permíteme. Bueno, ahora sí, creo que... Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras... ¿Habría que darle play al video, por favor? Las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. No se ve el video. En 1848 supuso...
y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, en cada uno de los links o de las imágenes estaba desde 1840 y algo. No soy muy buena con los números, pero desde 1800, un cuarto de siglo, dijeron, ¿verdad? Están luchando por este tipo de derechos y ahí está resumido todo lo que han hecho, tanto primero con la convención y posteriormente ya cuando surgió las Naciones Unidas y de ahí todos los convenios que nosotros conocemos. Y eso es algo que ustedes deben de leer. ¿Por qué? Porque son muchos artículos, muchos derechos que se tienen en estos instrumentos que yo me imagino cuando ustedes lean la Convención do Pará, la Convención de Derechos Humanos, la de la discriminación contra las mujeres, ahí pues podemos ver que han evolucionado los derechos que se tienen para poder garantizar estas situaciones que están al final del video. Veamos, acá de forma concisa les puse los compromisos mundiales. ¿En dónde están los compromisos que todo el mundo debe de tener con respecto a este derecho de las mujeres en específico, verdad?
Está en la Declaración y Programa de Acción de Viena, está en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, está en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, están los Objetivos de Desarrollo del Milenio, está en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Si ustedes ven, esto no solamente va dirigido al bienestar de la mujer, sino va dirigido al bienestar del ser humano en general, porque si nosotros analizamos y vemos que todos tenemos una madre, que todos tenemos una abuela, que todos tenemos, bueno, algunos, ¿verdad? Tienen hijas, pero es un porcentaje casi del 50 al 60% de la población mundial, de que hay más, estamos como equilibrados hombres y mujeres, y estas diferencias que tenemos entre nosotros, los diferentes sexos que existen, hombre y mujer, pues podemos verificar que estos compromisos van dirigidos a que se tengan ciertos derechos. Por favor, siguiente diapositiva. Las Naciones Unidas, por medio de esta ACNUHD, Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, eso es, se ha comprometido a colaborar con todos los estados con las instituciones nacionales de derechos humanos, las entidades de sociedad civil y otros interesados del mundo entero, a fin de, estas son políticas para poder garantizar todos los derechos que están contenidos en las convenciones, en todos los instrumentos de carácter internacional para poder abolir esta discriminación, esta violencia, esta diferencia que existe entre géneros y que hace que algunas personas todavía no puedan ejercer derechos en condiciones de igualdad, y que me viene a recordar lo que es el término igualdad, pero visto desde la perspectiva de género. Porque muchas personas, al momento de ver que los derechos que han ocasionado a favor de la mujer, piensan que hay muchas desigualdades. Sin embargo, en la perspectiva de género, hablamos de esta igualdad con el término equidad. Entonces, Ana, ¿tú sabes qué es equidad? Ana o Flor. Igualdad. Sí, igualdad y equidad. ¿Cuál es Igualdad. la diferencia? Anabeli, alguien de aquí del grupo podría decirme la diferencia entre equidad e igualdad. Igualdad es que sean partes iguales, y equidad que casi viene dando lo mismo, licenciada, por lo menos que sean iguales ante la ley o ante cualquier perspectiva que se esté viendo. Aquí les hice un pequeñito dibujito, a ver si logro ver. Aquí hay una pared, ¿sí? Aquí hay una persona que tiene una estatura menor. Ay, se me apagó. Bueno, aquí hay una persona que es bajita. No sé qué pasa con mi teléfono. Se me está apagando. ¿A ustedes se les apaga, no? No, sí te podemos observar y escuchar. Bueno, perfecto. gracias. Esta es una persona de menor estatura, esta es una persona mediana y esta es una persona alta. Si nosotros podemos ver, todos están viendo por encima de la pared. Sin embargo, esta persona bajita necesitó un banco más grande, la mediana uno mediano, y esta no necesitó el banco. Esto es igualdad.
en perspectiva de género. Todos pueden ver a través del muro. Sin embargo, por equidad, le dimos a esta un banco más grande, a esta un banco mediano y a esta no le dimos banco. ¿Qué pasaría si yo paso el banco para acá? Esta persona no miraría nada. O si paso el banco para acá, tampoco. ¿Verdad? Entonces, esto representado es lo que es la equidad. Dar a cada quien lo que necesita para igualar los derechos. Licenciada, disculpe, ¿puedo explicar qué es la igualdad y la equidad? Sí, dime. Bueno, para hacerlo sencillo, igualdad sería lo que todos reciben lo mismo y la equidad sería que todos reciben lo que necesitan para estar en igualdad de condiciones. Exacto. Es esto, ¿verdad? Este necesitaba un banquito más grande, este uno mediano y este no necesitaba el banquito. Eso es, muchas gracias por la respuesta. Entonces, en esta forma, vemos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha generado estos compromisos con la finalidad de que se reformen las leyes y políticas para poder ajustarlas al derecho internacional sobre los derechos humanos. Por eso es que nosotros tenemos nuestra ley de violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿verdad? O ley de femicidio, como la conocen, ¿verdad? También tenemos, con respecto a las niñas, la Convención de Derechos del Niño, tenemos nuestra normativa, la ley PINA, ¿verdad? Para poder equilibrar y reformar estas leyes y las políticas, porque con la implementación, por ejemplo, del juzgado de femicidio y tribunal de femicidio, en donde yo laboro, que es el de Totonicapán, la cobertura está al 100%, o sea, todos los departamentos tienen estos órganos especializados para poder tener esta política para evitar la discriminación y así velar por esta discriminación de motivo de género y velar por el cumplimiento de estos instrumentos. También transformar las normas sociales discriminatorias y los estereotipos de género nocivos en estructuras sociales y relaciones de poder más igualitarias para todos los géneros. Nosotros podemos ver que existen instituciones de las Naciones Unidas o también como jueces tenemos obligaciones, como profesionales tenemos obligaciones con base al principio de convencionalidad que todos tenemos que cumplir. Antes eran solo los jueces, ahora los abogados también tienen obligación de conocer los convenios y hacerlos cumplir. Y esto logra transformar estas formas que son discriminatorias y estas creencias, costumbres que vienen a hacer de menos a las mujeres por el simple hecho de hacerlas, de serlo. Eliminar la violencia de género, que tal y como les comentaba, yo veo que a las mujeres no solamente las violan, sino que las golpean, las queman, las mutilan, las matan y las golpean, las tratan como propiedad, como cosa, las cosifican. Y esto debe de ser eliminado, erradicado y sancionado. Siguiente diapositiva, por favor. Garantizar a todos el disfrute de la salud y derechos sexuales y reproductivos. En delitos sexuales vemos a las niñas que están teniendo bebés. Cuando vemos delitos sexuales, ahí hay un tema de discusión porque vemos que la violación, siempre y cuando sea con violencia o sea menor de 14 años en nuestra legislación. Sin embargo, pues vemos que en la Convención de Derechos del Niño, vemos que niño es toda persona menor de 18 años y que toda persona menor de 18 años no tiene ese consentimiento
que se requiere para tener este tipo de actos sexuales y tampoco tiene la madurez física, emocional, económica, sexual para poder tener y desarrollarse, reproducirse, ¿verdad? Y evitar que se dañe su desarrollo integral. Espero a un futuro la edad mínima sea de 18 años para lo de la violación. Sin embargo, es algo que todavía está de la doctrina antigua, ¿verdad? En donde no teníamos este tipo de estudios en donde nos permiten ver que estos derechos sexuales y reproductivos deben de ser garantizados, porque vemos que una niña de 16, 17 años todavía no trabaja, todavía no sabe un oficio, todavía corre mucho riesgo en su salud, normalmente les da anemia o hasta fallecen por el tipo de daño y de impacto que tiene la maternidad en una mujer. Vamos a ver, proteger y ampliar el ámbito cívico de las personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres y el movimiento feminista. Vemos que cada vez es menos la negativa o el contrario, y permiten la libertad de manifestación, la libertad de expresión, y se hacen marchas, se promueve por medio de redes sociales, de diferentes, en diferentes formas, y son muy pocos los países en donde esta participación equitativa de las mujeres y de los hombres se ve vedado, ¿verdad? En este caso, la política económica, social y cultural, pues podemos ver que ya hay juezas, ya hay presidentes, ya hay personas que se dedican a cantar o a hacer algún arte, ¿verdad? O sea, podemos ver que ya vamos alcanzando una equidad, ¿verdad? Una igualdad entre géneros. Y esto es velar por la igualdad de género en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el sistema de las Naciones Unidas. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos. En el marco de los derechos humanos en la práctica, debemos ver que se han garantizado los derechos de las mujeres en la vida pública y política. Hace unos años la mujer no podía ser electa, no podía ni siquiera votar y no podía acudir o ser miembro de algunas organizaciones. Por ejemplo, no podía pertenecer a una sociedad o una asociación, no podía ser directora, no podía ser ni siquiera del propio establecimiento educativo, no podía ser maestra, ¿verdad? Entonces es una situación que se tiene que ir dando poco a poco y que hemos visto la evolución en varios países. Sin embargo, pues hay algunos otros que todavía en la vida pública y la vida política no está garantizada estos derechos de poder participar y ser parte activa de estas actividades. La salud de los derechos sexuales y reproductivos, que fue donde iniciamos, que la mayoría de violaciones a los derechos de las mujeres se da por violaciones, por mutilaciones, por este tipo de conductas que se cosifican a las mujeres y que se les limita de su derecho a la indemnidad y a la integridad sexual, y también al derecho que tienen sobre su salud para poder protegerse. Por ejemplo, antes no se podían vacunar y ahora pues ya vemos que ya hay vacunas para las niñas, por ejemplo, del papiloma humano, que es una enfermedad que transmiten los hombres, pero que las niñas y las mujeres sufren y que pueden ocasionar hasta la muerte por
un cáncer intrauterino, ¿verdad? Que podría ser transmitido por la falta de protección en este tipo de actos. Es un agravante que la persona que viola a una mujer no utilice condón. También porque que le transmita algún tipo de enfermedad sexual. Y pues en este tipo de ideas, esta salud y este derecho sexual reproductivo, que nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo sin tu consentimiento, pues va a la práctica, ¿verdad? A un nivel de vida adecuado, porque podemos ver que en el caso del Día de la Mujer, las mujeres no ganaban lo mismo que el hombre en la maquila, y por eso estaba repleta de mujeres de la maquila, porque eran más minuciosas al momento de coser y les pagaban menos. Entonces estaban rayados, ¿verdad? Porque las tenían ahí horas y horas, no les permitían ir al baño, no les permitían llevar a sus hijos, cuidarlos, no les permitían ganar lo que realmente estaban trabajando, y la jornada de trabajo del 1 de mayo y todas estas situaciones se logró una igualdad para evitar la violación a estas situaciones que vienen a limitar este nivel de vida adecuado de las mujeres. También la violencia contra la mujer, vemos los delitos sexuales, tal y como les indiqué, a la mujer se le hace sufrir mucho, ¿verdad? Con la violencia, les golpean sus propias parejas en lugar donde uno debería de estar seguro. Y por eso son delitos de soledad, por eso son delitos en donde diferentes sentencias han indicado de que no es necesario que se presenten pruebas gráficas, no es necesario que haya testigos, sino que es la declaración de la víctima esencial para poder unir todos los medios de prueba y poder dictar una sentencia acorde a los estándares de derechos humanos con perspectiva de género, en donde ya hay legislación, y por el control de convencionalidad, simplemente con la declaración de la víctima, que se conjuga con algún dictamen pericial, ya podemos sentenciar, ¿verdad? No se necesita de más pruebas. Efectos de migración y desplazamientos en el disfrute de los demás derechos. Vemos que cuando una persona, por ejemplo, va a los Estados Unidos, muere porque se cayó del tren, o muere porque no le dieron agua, pero las mujeres, además de eso, se ha logrado establecer que también mueren y tienen signos de violencia sexual, han sido violadas, golpeadas, hay mucha trata de personas, hay mujeres que no llegan a los Estados Unidos, por ejemplo, y que quedan en prostíbulos y que desaparecidas, ¿verdad? Porque las tienen encerradas. Veamos, entonces estos desplazamientos y seguridad deben de estar resguardados para poder prevenir y evitar este tipo de daños a los derechos humanos y vulneraciones. Los derechos de la mujer en situaciones de conflicto y crisis. En este sentido, pues tenemos, ahí sí que como dicen en las películas, ¿verdad? Los niños y las mujeres primero, porque normalmente somos las mujeres las que tenemos la situación de poder estar embarazadas, ¿verdad? O también tenemos características diferentes que permiten que por medio del diálogo podamos resolver nuestros conflictos. Y han habido muy pocas personas que han sido
partícipes de estas situaciones, ¿verdad? Muy poca gente, mujer en los ejércitos, y en este orden de ideas, pues también se les debe proteger por el hecho de ser mujer. Ahí en el documento que les voy a compartir está bien especificado estas situaciones de conflicto y de crisis. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que tenía el día de hoy para ustedes. Súper resumido porque considero que es de lectura, mucha lectura, porque los derechos de las mujeres han ido ampliándose poco a poco y estos convenios, estos protocolos y estas normativas son muy amplios. Tengo varias sentencias, como por ejemplo el caso de la alerta Alba, no, de la alerta Isabel Claudina, ¿verdad? Que son dos mujeres importantes. En este caso se ve la debida diligencia, se ve lo que es la acción inmediata al momento de la desaparición de las mujeres, que antes se tenía la idea de que tenían que esperar 24 horas si una mujer estaba desaparecida. Sin embargo, ahora, pues como sabemos, está la alerta para que una vez esté desaparecida la persona no estén con esas creencias de que se fue con el novio, ¿verdad? Sino que se busque y se accione para evitar estas muertes violentas que se dan, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Gaby, te agradezco mucho por haberme dado este espacio. Espero que haya quedado bastante claro y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, licenciada, muy amable. Creo que sí, vamos a tener algunas dudas si todavía nos das chancecito. Aníbal Castro, ¿puede preguntar, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciadas. Un gusto saludarlas. Gracias. Una Gracias, pregunta un poquito amplia, pero digamos, usted mencionaba que digamos hay momentos en que las personas o adolescentes, en este caso, sufren muchas veces violencia sexual, pero por el temor o miedo que nadie les crea o que no puedan abocarse a nadie, y posteriormente o años después quieren revelar esta información, ¿a qué órgano o a qué entidad se puede acudir estas personas para poder indicar estos actos de violencia contra la mujer en este caso? Bueno, en las violaciones tenemos dos casos, como les digo en la legislación. Cuando es por violencia, ¿verdad? Y cuando son menores de 14 años. Entonces acá, si es una violación de personas menores de 14 años, se puede acudir no importando el tiempo que ha pasado. ¿Por qué? Porque los exámenes físicos, los exámenes biológicos permiten determinar las pruebas, obtener las pruebas necesarias para poder respaldar el dicho de la niña. Tengo un ejemplo. En el tribunal donde yo laboro, una niña fue violada en el 2018. Estamos 2023, porque fue el año pasado. Ya está firme la sentencia. En el 2023 llega la niña y declara en declaración en anticipo de prueba en el juzgado de instancia. Y podemos ver, ya pasó un montón de tiempo, ¿verdad? Al momento de que la niña le dijo a la mamá se fue al hospital, en el hospital llegó INASIF, en el INASIF vino y agarró las prendas íntimas porque tienen obligaciones cuando son hechos sexuales de tomar los medios de prueba y poder estudiarlos, ¿verdad? Y tiene que llegar el INASIF y evaluar y determinar si hay algún tipo. Está el protocolo de los médicos, ¿verdad? En este caso, embalaron el calzoncito en el 2023, el año pasado, hicieron el dictamen de ADN
y todavía había ADN del violador. Fue una sentencia condenatoria y pues se resolvió así. En dado caso fuera mayor de 14 años, es un poco más difícil, pero se podría hacer siempre y cuando haya acudido a recibir esta asistencia médica, porque hay signos de violencia. Por ejemplo, podemos ver en los exámenes, en los dictámenes que realiza el INASIF, que no solamente es evaluación del área vaginal, sino que es una evaluación completa, se tiene que tomar fotografías, que eso ha sido un poco difícil para nosotros como jueces, porque esto emana de una sentencia internacional en donde la mujer murió y que se hizo una necropsia, y en la necropsia no estaban ni fotografías y solo se habían encargado del área genital, no del área extragenital, que es todo el resto del cuerpo. Y a raíz de esta sentencia, pues ahora en delitos sexuales se tiene la obligación de tomar fotografías, de ver y evaluar todo el cuerpo y poder determinar si hay o no hay violencia en ese sentido. Entonces dependerá mucho del caso. Por ejemplo, sí se puede denunciar en cualquier momento, y en dado caso fuera menor de edad, pues la declaración de la víctima se puede respaldar con dictamen pericial, porque el dictamen pericial te tira la desfloración, si es antigua o si es reciente, si hay algún tipo de enfermedad o sufrió algún tipo de golpe, pues tienen obligación de tener expediente médico. Entonces dependerá mucho de todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, cada caso en concreto debe ser evaluado. Recuerden que los jueces solo podemos ver lo que está comprobado, ¿verdad? Y si la persona se calla, se queda en su casa, oculta las prendas, se siente vulnerado, piensa que no le van a creer, entonces es por eso las acciones que está tomando el alto comisionado para procurar evitar este tipo de violaciones y de transgresiones a los derechos humanos. No sé, ¿está resuelto? ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Sí. Creo que no tenemos a nadie más por ahí. No Muy deja bien. llegar la asistencia, dice. Sí, aquí estoy. Muy bien. Sí, sí. Creo que me voy a quedar con los que no pueden llenar la asistencia, aunque yo ya probé ingresar al link y sí, yo sí puedo abrir la asistencia. Así es de que, Douglas, dígame, ¿Douglas Alexander o es el mismo? Yo creo que era el mismo. Mucho gusto. O Douglas, díganos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, Douglas. Buenas noches. Ya una consulta. La efectividad de Isabel Claudina, a partir de que fue aprobada y se ha utilizado, ¿sí es efectiva como tal? ¿O todavía hay algunos rezagos que se deben de mejorar en el sistema? Lamentablemente, nuestro sistema tiene muchas falencias y yo he tenido que dictar algunas sentencias de carácter absolutorio por deficiencia probatoria o por duda razonable ante la falta de diligencia, de la debida diligencia del Ministerio Público. Miren, yo no culpo al Ministerio Público, porque el Ministerio Público ve todo el proceso desde la investigación hasta el debate, y son miles de procesos. Entonces, es muy complicado, pero sin embargo, se debería de fortalecer ese órgano para poder tener ese cumplimiento a la normativa internacional, que más que todo esta sentencia que mencionas se va dirigido a lo que es la debida diligencia, ¿verdad? De todos los órganos. Nosotros en el tribunal pues procuramos cumplir con lo que es la cámara cerrada, con el anticipo de prueba, con la no revictimización. Por ejemplo, ponemos el tolo para que no haya contacto físico. Tenemos el equipo SAI, que el equipo SAI es
una diferencia con los órganos normales, porque el equipo SAI tiene una trabajadora social que se encarga de velar porque la víctima tenga esta reparación digna, no solamente por medio de una sentencia, sino también por medio de diferentes programas o ayuda psicológica o algún tipo de beca de estudio o también inscripciones en los registros, es un montón. Y la psicológica que para apoyarlas en el proceso, para que sepan cómo va el proceso y que si ellas en dado caso se quiebran, puedan recibir esta ayuda psicológica de parte de la psicóloga. Sí, pero es un reto muy grande porque es muy amplio y no se cuenta con todas las herramientas necesarias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias una vez más a la licenciada Carol Martínez del juzgado, del Tribunal de Sentencia dice, disculpen, ¿cuáles son los lineamientos para el resumen? Disculpen, eso ya está posteado en el Classroom, eso no es una duda para la doctora, para la licenciada. Falta poquito. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Siempre bien recibida en nuestra clase y gracias por compartir con mis compañeros de estudio tu parte de tus conocimientos. El conocimiento, bien dicen, y se los dije en la otra clase, ¿verdad? Debe de qué sirve saber si no lo vamos a compartir. Así es de que gracias por compartir un poquito de lo mucho que sabes y que Dios te bendiga. Y compañeros, espero sus resúmenes. Me agradecía contigo. Muchas gracias, que sigan mejor y mucho gusto y gracias por la atención a los compañeros. Gracias. Adiós. Feliz noche. Feliz noche.